Pues buenas tardes y bienvenidos todos a la segunda conferencia de este ciclo de Ilustres Fantásticos. Esta tarde contamos con Montse Morata, profesora de la Universidad Complutense y auténtica experta en Antoine de Saint-Exupéry y en El Principito, que es un poco de lo que vamos a hablar esta tarde. Buenas tardes, Montse, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a Tritoma, a Literocio, organizadores de esta conferencia, y a la casa que nos acoge, este Centro Cultural de Villa de Vallecas, y al Ayuntamiento de Madrid por esta apuesta por la cultura, y además hoy en un día tan especial como es el Día del Libro, para hablar de Saint-Exupéry, nada más y nada menos del autor de uno de los libros más vendido y traducido de todos los tiempos, pero como digo siempre, también de los más desconocidos. Así que muy buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Y vamos a empezar a adentrarnos en los secretos de este autor y este libro tan desconocido que dijo cosas como esta. Los cuentos de hadas son así. Una mañana nos despertamos y nos decimos, era solo un cuento de hadas. Sonreímos por ello, pero en el fondo apenas sonreímos. Bien sabemos que los cuentos de hadas son la única verdad de la vida. Se lo decía Antoine de Saint-Exupéry por carta a una desconocida que había conocido en un tren de camino a Orán, a Argel. Y Saint-Exupéry se encontraba en sus últimos años de vida, poco antes de desaparecer, bastante triste y deprimido, y tratando de reintegrarse a las Fuerzas Armadas Aéreas de la Francia libre, en lucha por liberar a Francia y al mundo del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Estoy anticipando ya una de sus facetas menos conocida, la de combatiente. No solo fue el autor del libro más vendido y traducido de todos los tiempos después de la Biblia y el Corán, fue también un combatiente que se dejó la vida luchando contra el nazismo, y vamos a hablar de ello. Eso está en El Principito, en su libro más conocido, como está buena parte de su biografía, porque si algo vamos a hacer también en esta conferencia es desmontar etiquetas, desvelar secretos, contar qué hay detrás de cada uno de esos símbolos de esta obra universal, mundialmente conocida y a la vez muy desconocida. Y vamos a desvelar esas facetas de su autor que no conocemos, la de combatiente, la de inventor, la de piloto, la de reportero, que estuvo en 2 ocasiones en la Guerra Civil Española y nos dejó unas crónicas y unos reportajes insólitos y singulares, porque no tomó partido por ninguna de las ideologías enfrentadas, sino por el ser humano, por el humanismo. Vamos a conocer también al dibujante que ilustró esta obra tan conocida y querida, y que ya adelanto, no es una obra infantil. No es una obra infantil ni juvenil, los niños no pueden entenderla. Basta leer El Principito para saber que es un libro cargado de poesía, de misticismo, de filosofía. Y yo me atrevo a decir que es un libro incluso bastante revolucionario. Es un libro que nos está hablando de las grandes cuestiones de nuestro tiempo, porque si algo era Saint-Exupéry, era un visionario de nuestro tiempo, del tiempo que se avecinaba. Él decía que se avecinaban los tiempos más oscuros de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, unos tiempos del robot, de la propaganda y del hormiguero, en los que el hombre sería condenado al uso que se haría de él. Se refería al hombre como el ser humano, no en un sentido de género, sino en un sentido humanista. No estamos lejos, ¿verdad?, de ello, de sentir constantemente ese peso del uso que se hace del ser humano. También del robot, de la propaganda, y de este tiempo que hemos pasado, de esa industrialización que él vivió y que despojó al ser humano del campo para llevarlo a los guetos de las ciudades, como él decía, ¿no? Los golpes, la cárcel se encuentra en los golpes de azada que se dan sin sentido. El ser humano necesita liberarse, necesita hacer algo con propósito. Y toda esta filosofía que rodea también y que impregna el Principito, y que por eso digo que es un libro sumamente revolucionario, porque nos invita a llegar a la esencia del ser humano, el ser humano que él tanto amó, que ensalzó y escribió por su grandeza, por la grandeza del ser humano en la que creía profundamente. Estamos hablando de estos tiempos, justo hasta la Segunda Guerra Mundial, en la que él desaparece, cuando todavía la historia, el ser humano, creía en sí mismo. Después, tras descubrir los horrores de la Gran Guerra, del Holocausto, nos enfrentamos a un tiempo en el que el ser humano desconfía de su grandeza.
y deja de mirar a ese uno y el universo que decía Ernesto Sábato, deja de mirar a las estrellas, deja de mirar al cielo y nos dedicamos a mirar a nuestras pequeñas pantallas. También dejamos de confiar en nosotros como seres humanos. Pues todo esto lo vio y lo contó y lo advirtió Saint-Exupéry y está impregnado en esta obra tan filosófica, tan profunda, tan repleta de lo que es esencial en el ser humano, de las cuestiones esenciales, de las cuestiones que nos hacen. ¿Qué es el Principito? ¿Por qué los niños no pueden entenderlo? Es verdad que los niños conectan enseguida con ese personaje, que no sabemos si es un niño, si es un hombrecito. ¿Quién es el Principito? ¿Qué tipo de personaje es? ¿De dónde surge la idea de crearlo? Pues bien, el Principito está más apegado a la realidad de lo que pudiera parecer, no es una fábula. Realmente lo que hace Saint-Exupéry es tirar de memoria poética. Realmente en el Principito están muchas de las vivencias que su autor vivió en su corta e intensa vida de 44 años, los mismos del siglo. Él nació en 1900 y desapareció en 1944 en una misión de reconocimiento con los aliados, mientras realizaba un vuelo de reconocimiento para fotografiar zonas por las que abrir una brecha entre los alemanes. Pues bien, en esos 44 años dejó escritas otras obras también que son bastante desconocidas y sobre todo nos dejó un mensaje profundamente humanista que también me propongo desvelar. Pero para empezar decimos, no es un libro para niños, El Principito. ¿Y por qué es considerado un libro para niños? 80 años, más de 80 años ya después de su publicación. Se publicó el 6 de abril de 1943 en Nueva York, estando exiliado su autor. Más de 80 años después seguimos pensando que El Principito es un libro para niños, que a veces se obliga incluso a que lean los niños en los colegios y con frecuencia yo digo es un error porque no pueden comprenderlo, así que acaban rechazándolo. Y lo interesante es tenerlo ahí esperándonos, conectar con esos dibujos, conectar con ese mensaje y volver al Principito siendo adultos. ¿Por qué pensamos que es un libro para niños? Bueno, más allá de el personaje, que no es exactamente ni un niño ni un adulto, y el título, el mal traducido El Principito, que realmente en francés es Le Petit Prince, el pequeño príncipe, sin el diminutivo, que también contribuye a esa falsa idea de libro para niños. También se ha pensado que es un libro para niños por la dedicatoria a Léon Ber cuando era niño. ¿Y quién era Léon Ber? La dedicatoria más famosa y conocida de toda la historia de la literatura, pues Léon Ber era en ese momento el mejor amigo de Saint-Exupéry. Él había perdido ya a muchos de sus amigos, los pilotos, que se dejaban la vida en esa aviación rudimentaria, esa aviación de la que Saint-Exupéry participó abriendo nuevas rutas aéreas y haciendo vuelos no comerciales, sino de correo, para transportar el correo entre Francia y África, y después de Francia América, y entre América conectando la Tierra de Fuego y llegando a pueblecitos de Argentina donde jamás había llegado un avión y veían llegar por primera vez a un avión con las sacas de correo. Participó Saint-Exupéry de toda esa gesta de su tiempo que fue la aviación y eso también está en El Principito. Pues bien, sus mejores amigos de entonces, los pilotos, habían muerto y en la época en la que escribe El Principito se publicó solo un año antes de desaparecer su autor, así que él no pudo conocer el éxito del Principito. En aquel momento su mejor amigo era Léon Ber, escritor, pensador, pacifista, que había participado en la Primera Guerra Mundial, y un detalle muy importante, judío que se queda atrapado en la Francia ocupada por el nazismo y que intenta sobrevivir. De hecho, en su exilio, Saint-Exupéry se llevó un ejemplar de un libro de su amigo que no pudo llegar a conseguir publicar. Y le hace no pocos guiños en una obra menos conocida que El Principito, que es Piloto de Guerra, que se publicó también en Estados Unidos durante el exilio del autor y que tuvo un peso importante a la hora de meter a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Es un episodio que se desconoce bastante, pero Saint-Exupéry se encargó de mandar un ejemplar a la Casa Blanca y de hacer promoción con este libro por la causa, porque Estados Unidos entrara en la guerra, porque él pensaba que eso era imprescindible para que realmente hubiera oportunidad de ganar al nazismo. Así que Saint-Exupéry, que era un personaje bastante conocido en la época, era un bestseller que se paseaba por Manhattan y le pedían autógrafos, hizo bastante campaña a favor de esta causa.
Hay que recordar que Saint-Exupéry había participado en la Segunda Guerra Mundial como combatiente, bueno, haciendo vuelos de reconocimiento, y se había exiliado después del armisticio, con el que no estuvo de acuerdo. No estuvo de acuerdo con la firma del armisticio, que consideró una suerte de rendición, y por supuesto tampoco con el gobierno de Pétain, que se instaló en Francia después del armisticio. Así que él hizo campaña desde Estados Unidos, en ese exilio que llevó tan mal, porque él no quería estar ahí, él quería estar combatiendo. Es donde escribe El Principito, con esa melancolía y esa poca esperanza también que tenía en el tiempo que se avecinaba. Previamente había escrito este libro, Piloto de guerra, que también fue leído clandestinamente entre la resistencia, y en el que hacía varios guiños a los judíos que estaban resistiendo en la Francia ocupada, entre ellos su amigo Léon Ber. Por ejemplo, en este libro, en Piloto de guerra, se refiere varias veces a la nariz roja de un personaje que se llama Israel. Por eso este libro fue prohibido en la Francia de Pétain y leído clandestinamente entre la resistencia. Pero también fue prohibido por el gobierno de Charles de Gaulle, un personaje que aparece aquí y que ya anticipo va a tener una trascendencia fundamental, una importancia decisiva, en que todavía actualmente seguíamos considerando El Principito un libro para niños. Pero en esta dedicatoria, que volvemos a ella, que le hace Saint-Exupéry a Léon Ber cuando era un niño, es verdad que Saint-Exupéry nos dice, me estoy dirigiendo al Léon Ber que habita en ti todavía, al niño Léon Ber que habita en el adulto. Aquí nos está dando una clave fundamental Saint-Exupéry, es que realmente él escribe este libro no para los niños, sino para el niño que sigue viviendo en cada uno de nosotros, para el niño que sigue viviendo en nosotros como adultos. Realmente Saint-Exupéry era un adulto con el corazón de un niño. Las últimas fotos que se le hicieron, un periodista de Life, lo encontró en Córcega, esperando entre misión y misión de reconocimiento. Fue a fotografiarlo, era un personaje ya muy conocido, un gran autor, un héroe de la gesta de su tiempo, la aviación. Y cuando fue a fotografiarlo, lo encontró con una brizna de hierba, desplazando hormigas de un hormiguero a otro, para ver la confusión que se producía entre ellas. Fijaros, siempre fue así, fue un niño, fue un adulto con el corazón de un niño, y es a ello a lo que nos interpela también con su famosa obra. Además, él siempre añoró el país de su infancia. Él decía, ¿dónde somos? Somos de nuestra infancia, como de un país. Una idea que también heredó de algunos de los autores favoritos, de los que bebió, como Baudelaire, como Rilke, que también pensaban que nuestra verdadera patria es la infancia, y de ahí que él hablara de su infancia como de un país. Una infancia que en su caso además fue una infancia de cuento que siempre añoró. Nada menos que en un castillo cerca de Lyon, en un paisaje de cuento, y bueno, donde se retiraba los veranos. Hay que decir que Saint-Exupéry perdió a su padre con solo 4 años y era el cuarto de 5 hermanos. Su madre se quedó viuda con 28 años y era de una familia aristocrática, noble. Él tenía de hecho un título nobiliario que nunca usaba. Pero era también una aristocracia ya en decadencia. No obstante, su madre, que se quedó viuda con sus hijos, vivían en Lyon y los veranos se retiraban al castillo de Saint-Maurice-de-Reims, donde Saint-Exupéry con sus hermanos pudo disfrutar de un paisaje idílico, de cuento entre animales, bosques, que contribuyeron a despertar y alimentar esa imaginación. Realmente en Saint-Maurice-de-Reims, Saint-Exupéry no distinguía fantasía y realidad. Ese mundo mítico, mágico, con ese paisaje de cuento, en un castillo aristocrático, se confundían los juegos, la fantasía y la realidad, hasta el punto de que eso también ocurre en El Principito. No distinguimos fantasía y realidad, por eso resulta tan magnético, tan evocador. Y él allí convivió también con los animales, adoraba a los animales. También es un adelantado en ese sentido Saint-Exupéry, nos deja un mensaje profundamente no solo humanista, sino también ecologista, de respeto por la tierra, de respeto por los animales. Él adoraba a los animales hasta el punto de que protagonizó numerosas anécdotas muy divertidas con ellos. De niño era incapaz de pisar una oruga, podía tener una mascota
como una tortuga a la que llevaba con un cordelito como si fuera un gato o un perro, intentaba amaestrar. Pero es que estos episodios de mayor se siguieron reproduciendo. Cuando vivió en Argentina, para abrir nuevas rutas aéreas, le regalaron un cachorro de foca y se lo llevó a su apartamento de Buenos Aires y tenía el cachorro de foca en la bañera y lo alimentaba cada día con un par de kilos de pescado. En otra ruta aérea por África le regalaron un cachorro de león y también se lo quiso llevar a Francia, así que no se le ocurrió otra cosa que meter al cachorro de león en la cabina del avión. En un avión, en ese momento estaban intentando batir ride, conferencias, iba con su mecánico, su fiel mecánico André Prévost, que era una especie de Sancho Panza. Era su suerte de Sancho Panza, que iba con él a todos los vuelos y aventuras, que vivieron unas cuantas. Entonces, después de este vuelo que le regalan el cachorro de león, se lo lleva, lo mete en la cabina y lo atan con una cadena para, bueno, pues que intentar que no estuviera por ahí, tenía, claro, cierto margen. ¿Qué ocurrió? Que tenía cierto don de amaestrador y domesticador Saint-Exupéry, o sea, tenía un encanto con los animales que hacía que todos se quedaran domesticados ante él. Pero el cachorro de león, el vuelo parece que no le gustó. Así que cuando despegaron, el cachorro de león empezó a ponerse muy nervioso y a rugir. Y a arañar en la espalda a Saint-Exupéry y al mecánico, que iba de copiloto. Saint-Exupéry iba a los mandos, no podía hacer gran cosa, el copiloto mecánico Prévost intentó calmar al cachorro, el cachorro empezó a morderle, le produjo heridas que lo llevaron al hospital en la siguiente escala. Ante esa situación, a Saint-Exupéry no se le ocurrió otra cosa que empezar a hacer looping en el aire para que el cachorro, que iba con una cadena, rebotara contra el techo de la cabina del avión, atontarlo y que se quedara calmado durante un rato, hasta que el cachorro de león se despertaba y volvía a hacer la misma operación. Así hasta que llegaron a la siguiente escala y pudieron aterrizar y se deshizo del cachorro de león, que no era posible llevar a Francia. Hay que decir a todo esto que Saint-Exupéry adoraba a los animales, que no hubiera permitido que le ocurriera nada al cachorro de león y que el cachorro de león llegó sano y salvo a su destino, cosa que no le ocurrió a Prévost Sancho Panza, que se tuvo que ir al hospital por las heridas que le había producido el cachorro. Así era Saint-Exupéry con los animales, adoraba la tierra, adoraba al ser humano, adoraba a los animales, de ahí que su escritura tan poética, con frecuencia una de los recursos que más utiliza es la imagen poética y sobre todo la prosopopeya, la personificación. Él, a partir de la naturaleza, de la tierra, de los animales, se adentra en entender al ser humano, que fue una de sus grandes cuestiones. Él, durante toda su vida, lo que quiso es conocer al ser humano, al hombre de su tiempo, decía él. Yo quiero conocer al hombre de su tiempo. Y eso es lo que nos manifiesta también el Principito, que dice venir a la tierra a conocer al hombre. Se lo dice a la serpiente, que es el primer personaje con el que se encuentra en la tierra. Pero hasta llegar ahí todavía queda periplo y quedan símbolos por desvelar. Decíamos, Saint-Exupéry, El Principito, no es un libro para niños. ¿Por qué pensamos que es un libro para niños? Y hemos ya dado alguna clave. Hay que reconocer algo, y es que el libro le fue encargado a raíz del éxito de Mary Poppins. En ese momento, Saint-Exupéry está exiliado en Nueva York y su editor norteamericano, a raíz del éxito de Mary Poppins, le propone, idea de la mujer del editor, hay que decir que la idea fue de la mujer del editor, que siempre en sentido a veces no se reconoce suficientemente, ¿no? En este caso, y la mujer, que sabía bastante y tenía mucha intuición, también literaria, le propusieron escribir un libro, pues bueno, como Mary Poppins, un libro que estuviera para las Navidades de ese año y que pudiera tener ese toque un poco dirigido a los niños o a los jóvenes. Saint-Exupéry ni lo tuvo a tiempo para Navidad ni finalmente escribió un libro para niños. Hay que decir que esta vez se retrasó, era frecuente que se retrasara porque quiso perfeccionar las acuarelas, pero finalmente no escribió un libro para niños. ¿Por qué pensamos, más de 80 años después de su publicación, que es un libro para niños? Bueno, pues esto es sorprendente, pero sobre todo esta idea se ha fundamentado a raíz de una conspiración
política contra el libre pensamiento del autor. El autor era un libre pensador, jamás ninguna ideología pudo apropiárselo, era alérgico a cualquier dogma. Y esto también ha contribuido, en cierto modo, a su olvido, a su desconocimiento. Él luchó por liberar a Francia del nazismo, pero realmente no lo hizo desde un punto de vista tan ideológico como humano, humanístico. Él también estuvo en la Guerra Civil Española y aquí conoció como reportero hasta dónde lo que podían llegar a hacer las ideologías con los hombres. Y fue también un despertar de su conciencia política. Sin embargo, sus crónicas de la Guerra Civil Española se caracterizan y destacan porque tampoco son ideológicas. No toma partido por las ideologías, sino por el ser humano, por los hombres, por cuestionar por qué el hombre de la guerra va a la guerra. Y es cuando decía, hay que dar un sentido a la vida de los hombres, hay que dar un sentido para alejarlos de las causas engañosas. En la Guerra Civil Española, él descubrirá algo que marcará todo su pensamiento. Todo su pensamiento posterior está atravesado de algo que él descubrió en la Guerra Civil Española. Aunque no tomara partido, realmente sus crónicas de la Guerra Civil Española, donde contó lo que vio, estuvo primero en Cataluña y después en el 36, nada más estallar la contienda, y después en Madrid en el 37. Estuvo en el Florida con Hemingway, con Dos Pasos, con todos los grandes autores y reporteros de la época, aunque eso no le interesó demasiado. Él quería conocer al hombre de la guerra y para eso lo que hace es trasladarse a las trincheras de Carabanchel, donde convive con los milicianos, donde incluso estuvo a punto de participar como testigo en un ataque, que iban a realizar un ataque suicida en uno de esos días y que finalmente no se llevó a cabo. Él se preguntaba por qué el hombre va a la guerra y cómo es el hombre de la guerra. Y él en la Guerra Civil Española descubrirá algo sorprendente. Él, la Guerra Civil Española, llegó a la conclusión de que el hombre que va a la guerra no lo hace tanto por ideología como por un hambre de trascendencia. Un hambre de trascendencia. ¿Cuál es este tipo de hambre que él decía que desconocemos? Él decía que al final lo que nos hace dichosos es servir a una causa que trasciende a nuestra dicha individual. Somos felices, somos dichosos cuando hacemos algo que no es por nosotros mismos, sino por el otro, por los otros. Cuando hacemos algo que realmente nos va a trascender a nosotros mismos, incluso a nuestra vida. Cuando formamos parte de lo colectivo que nos trasciende y que creemos justo y que creemos que contribuye al bien común. Y esto es lo que descubre Saint-Exupéry en la Guerra Civil Española y lo hace conviviendo con los milicianos, hablando con ellos. Nos habla del sargento R, del que ni siquiera da su nombre. Ese sargento al que él interroga y le pregunta ¿por qué has venido a la guerra? Y este sargento le cuenta, bueno, éramos unos cuantos en la oficina, empezó la guerra, no sabíamos muy bien qué hacer, pero se vino un hermano, se vino un amigo, los fueron matando, tenía que acudir, teníamos que acudir. Entonces un día nos plantamos en la oficina y dijimos, vamos, vamos, como las llamadas de las aves migratorias, decía Saint-Exupéry. Es una cuestión más de corazón, es una cuestión más de unión, de trascendencia que estrictamente ideológica. De ahí la singularidad de las crónicas de Saint-Exupéry. Lo que nos está contando no lo encontramos en ningún otro texto sobre la Guerra Civil Española. Ahí tomó conciencia de esa importancia, ese sentido de unión, de lazo. Él dice en la frase más famosa del Principito, solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos, ¿verdad? Ahí está lo esencial, los valores esenciales del ser humano, aquello que nos une, de ahí la profundidad de su mensaje. Y esto se lo dice el zorro al Pequeño Príncipe. Ese zorro que el Pequeño Príncipe nos han contado en las traducciones españolas que domestica, domestícame. Pero el verbo original en francés no es domestícame. No es domestícame, es apprivoiser. Apprivoiser significa crear lazos. Así que realmente es algo distinto a domesticar. ¿Por qué? Porque domesticar tiene una relación vertical. Sin embargo, crear lazos no. Somos responsables de los vínculos que creamos, de los lazos que creamos con los otros. Eso es lo que realmente nos está diciendo Saint-Exupéry con este mensaje tan poderoso. Pero vamos a seguir desvelando algunos símbolos del Principito y por qué está tan pegado a la vida de su autor, por qué nace realmente de sus experiencias vitales. ¿Cómo surge el Principito? Saint-Exupéry, bueno, después de esa infancia de cuento que ya hemos dicho que tuvo,
donde bueno, su madre cultivó bastante su talento y su genialidad, le inculcó música, dibujo, literatura, pero nunca fue muy buen estudiante. Él era bueno en lo que le gustaba. Intentó después ingresar en varias escuelas mayores francesas sin mucho éxito y fue en el servicio militar donde descubrió la aviación. Una aviación que ya había conocido con 12 años porque cerca de este castillo, del castillo de esa infancia, había un aeródromo. Eran los primeros tiempos de la aviación, volaban en condiciones muy rudimentarias y eso hacía que con frecuencia bueno, pues se dejaran la vida en el intento. Era la gesta de su tiempo, pero también una época que estaba fascinada con esa aviación. Con 12 años, Saint-Exupéry, que todas las tardes iba a ese aeródromo a ver a los pilotos, una tarde consiguió convencer a uno para que pues lo llevara a dar una vuelta. El piloto le preguntó si tenía el permiso de su madre. Saint-Exupéry, con 12 años, le dijo y le aseguró que sí, y por supuesto, eso era falso. Su madre jamás le había dado permiso para hacer ese vuelo. Lo que sorprendió al piloto es la valentía que mostró Saint-Exupéry, niño, que con 12 años no demostró ningún miedo al volar en esos aparatos tan rudimentarios. Bueno, pues bien, en el servicio militar, él se reencuentra con esa pasión y se hace piloto. Se hace piloto, primero militar, después civil y, bueno, empieza a volar y descubre esa pasión que le permite ver el mundo desde arriba, en un tiempo en el que no era habitual ver el mundo a esa distancia y pasar largas horas a solas en ese silencio del avión y de la cabina del avión, donde en aquella época no solo la navegación era a la vista, sino que había que llevar un inhalador de oxígeno que, como él dice, conectaba a los pilotos a la vida. Pasó unos años, descubrió que esa era verdaderamente su pasión, pero llegó un momento en el que después de esa pasión llegó otra, y es que se enamoró. Se enamoró de Louise de Villemogan, la famosa después autora, novelista, Louise de Villemogan, y la familia de Louise de Villemogan le exigió dejar la aviación para seguir con ella. Él, como estaba enamorado, era bastante enamoradizo, Saint-Exupéry, dejó la aviación y poco después la novia lo dejó a él. Así que se quedó en sus años jóvenes sin las que habían sido sus dos grandes pasiones. Su amor, Louise de Villemogan, su primera novia, y la aviación. Pasó unos años un poco perdido, donde realizó diversos trabajos, desde vender camiones a estar en una fábrica de tejas, a ser oficinista, hasta que finalmente se reencuentra con su pasión, la aviación, a través de las líneas Latécourt, que el famoso empresario estaba empezando a desarrollar, también empleando a muchos aviadores de la Primera Guerra Mundial para empezar a transportar el correo desde Toulouse hasta Dakar. Se transportaba, la aviación entonces no era una aviación comercial, se utilizaba para transportar el correo. Y ahí Saint-Exupéry fue reclutado y se reencuentra con esta pasión suya y empieza a hacer estos vuelos regulares hasta Dakar. Dentro de toda esta aventura también fue designado comandante en jefe de la base aérea de Cabo Yubi y pasó año y medio en el desierto del Sáhara. Se ocupaba pues, de asistir a los pilotos que aterrizaban en esa escala, de mover los aviones que había que quedaban ahí varados o de hacer reparaciones. Vivía en una barraca junto al mar, entre el mar y el desierto, con una chilaba, y sus únicas compañías eran también animales, un perro, un pájaro y, por supuesto, el famoso zorro del desierto, el fenet, al que siempre quiso domesticar y nunca lo consiguió, porque pese a la ternura de su apariencia, él observaba que era un animal bastante salvaje, capaz de comerse y alimentarse de escorpiones o de serpientes. Quedó fascinado con este animal y, bueno, vivió no pocas aventuras, también con los españoles que tenía al lado, que estaban también la única compañía en el fuerte de Cabo Yubi, y que de vez en cuando lo invitaban a cenar. Después pasó también a América, como hemos dicho, a abrir nuevas líneas aéreas en Argentina, Tierra de Fuego, Chile, la Patagonia, en una época en la que los pilotos se jugaban la vida y no solo empezaron a abrir nuevas rutas, sino que consiguieron la conquista del Atlántico, atravesar el Atlántico todavía con aquellos aparatos tan rudimentarios. Bueno, Saint-Exupéry vivió toda esta gesta hasta que después fue liquidada la compañía Latécourt, después Aeropostal, y perdió el trabajo de sus sueños. Pero fue en una de estas aventuras, concretamente un día que estaba en el desierto y sacó a pasear un avión,
cuando decidió aterrizar en un altiplano de Cabo Yubi, un altiplano al que solo se podía llegar desde el cielo, desde el aire, en un tiempo en el que apenas se volaba. En aquel momento, Saint-Exupéry llegó a ese altiplano y se lo encontró lleno de moluscos, pequeños moluscos blancos, testigos de que un día ahí estuvo el mar. Y entre aquellos moluscos blancos le llamó la atención una piedra negra, brillante, cuyo aspecto solo podía significar una cosa, y es que era un fragmento de meteorito. Aquella piedra solo había podido llegar caída del cielo, igual que él. En aquel momento tuvo la sensación de ser el primer ser humano que había pisado en aquel altiplano. Y en esta idea que él contó en sus textos periodísticos tan desconocidos, está ya la génesis del Principito, como ese personaje caído a la tierra, venido del cielo, como ese meteorito. Fíjense hasta qué punto las experiencias del autor impregnan esta obra y la alimentaron. Después también está, se ha dicho, esto es más conocido, el famoso accidente que tuvo en el desierto libio, después de liquidarse el aeropostal y cuando intentó batir récord. En este caso estaba intentando batir un récord de aviación, París-Saigón, y en este récord que iba de nuevo con su mecánico Sancho Panza, con André Prévost, tuvieron la mala suerte de, a 200 kilómetros del Cairo, pensar que estaban viendo las luces de la ciudad, descender y acabar estampando el aparato contra una meseta. Quedaron varados en el desierto libio, a 200 kilómetros del Cairo, lejos de cualquier región habitada y sin agua ni comida. Tan solo llevaban en el avión medio litro de café, medio de vino, una naranja y un racimo de uvas. Es lo único que tenían. Sobrevivieron con esos víveres que no daban desde luego ni para sobrevivir un día. Sobrevivieron 5 días atravesando el desierto libio. En ese periplo, Saint-Exupéry se volverá a encontrar con este personaje tan querido del Principito, con el pequeño zorro, con el Fenet, con el zorro tan conocido y que le da ese mensaje tan importante. Estuvieron a punto de morir de sed. Estaban ya con alucinaciones, con la lengua hinchada por la sed, se habían bebido hasta las gotas del rocío y ya a punto de desmayarse fueron rescatados por un beduino que los encontró con una caravana y los rescató y los llevó al Cairo. La prensa para entonces ya lo daba por desaparecido y su esposa, Consuelo Suncín, de la que no hemos hablado todavía, pero que también está en el Principito, cuando recibió la noticia de que no estaba muerto, se desmayó. Hasta ese punto estaba todo el mundo convencido de que no había ninguna esperanza. Sobrevivió aquel accidente y también en ese accidente, a raíz de las alucinaciones y espejismos que Saint-Exupéry presenció en ese periplo sin agua por el desierto, pues también se ha dicho que está el origen del Principito, por las visiones que pudo tener de un personaje que se le apareció y que parecía que quería o podía rescatarlo. ¿Qué otros símbolos, qué otros episodios, qué otros iconos podemos encontrar en el Principito que forman parte de la biografía del autor? Una biografía que da para una novela, bueno, es una novela real. Saint-Exupéry hizo verdad aquello que decía Stendhal, de que para escribir una obra maestra hay que vivirla. Realmente Saint-Exupéry vivió una vida maestra y además él decía que había que escribir pero con el propio cuerpo. Decía, yo no sé escribir, yo solo sé corregir, y decía, no hay que aprender a escribir, sino a ver. Él concebía la escritura como fruto de su mirada y de su propia experiencia. Y de ahí que el Principito no sea tanto una fábula ni un cuento como un libro de gran sabiduría, pero en el que él pasa por la memoria poética todas estas experiencias. Otros iconos, símbolos que podemos encontrar en la historia y que nacen de esta realidad. La rosa, acabamos de mencionar a Consuelo Suncín, la salvadoreña Consuelo Suncín, con la que tuvo un matrimonio bastante tormentoso y apasionado, donde fueron frecuentes los encuentros y desencuentros, las infidelidades por ambas partes. Consuelo Suncín, bueno, pues cuando Saint-Exupéry habla de esta rosa coqueta y caprichosa y vanidosa, está describiendo a su mujer, que tenía también algunos de estos rasgos y que ha sido descrita como una mujer bastante excéntrica,
caprichosa y, y con la que Saint-Exupéry tuvo este matrimonio tormentoso, pero sin embargo a la que nunca abandonó, de la que nunca se separó, ni ella tampoco de él, pese a que con frecuencia vivieron separados. Los baobabs. Los baobabs también, estos míticos estos árboles que Saint-Exupéry de alguna manera ha popularizado y nos ha permitido conocer, bueno, él pudo conocerlos en sus viajes por África y también por América, igual que los volcanes que están en el asteroide B612, el famoso asteroide B612. Pero también en los baobabs se ha visto un símbolo del nazismo. Él nos dice, hay que cortarlos, no podemos permitir que crezcan, porque si crecen se apoderan del planeta y lo hacen estallar. Se ha visto ahí un símbolo del nazismo y de cualquier totalitarismo. Los volcanes que él también conoció en sus viajes, o con los que también le hace un guiño, por ser tierra volcánica, a la tierra de su mujer, la salvadoreña Consuelo Sunzin. Tenemos también otros episodios, aparte de los burócratas, de los que vamos a hablar, el famoso astrónomo turco, que es el que ha descubierto el asteroide B612, estos numeritos que están en la obra de Saint-Exupéry, el 6 aparece con frecuencia, el 612 en concreto, el número estaba en una saca de correo. Él empezó a escribir en serio, ya empezó en Francia, pero en el desierto, en su retiro en el desierto, escribió su primera novela, Correo Sur, y en ese año, entre escalas, y bueno, la verdad es que llevaba una vida bastante desordenada, porque él en sí mismo era bastante desordenado, pero va cogiendo detalles, va cogiendo símbolos que luego aparecen en esta obra icónica y en todas las demás, que nacen de su biografía. Hablábamos del astrónomo turco, que es el que descubre este asteroide, pero que nadie le cree por su indumentaria, por cómo va vestido, no toman en serio al astrónomo. Bueno, pues esto fue un episodio real que Saint-Exupéry tomó de la prensa. Realmente esto ocurrió y él lo dejó reflejado para recordarnos que no debemos dejarnos llevar por las apariencias, hay que ir más allá de ellas. Tenemos a los burócratas. Yo empezaba diciendo, realmente El Principito es un libro revolucionario en el sentido de que nos invita a volver a la esencia del ser humano, a volver a lo que somos como seres humanos, a la grandeza del ser humano, más allá del uso que pueda hacerse de él. Y Saint-Exupéry nos invita a mirar eso y para ello también, como los contrarios, por ejemplo, a los burócratas. Estos burócratas representados en estos personajes que habitan cada uno de los planetas que él visita antes de llegar a la Tierra. El bebedor que bebe para olvidar la vergüenza que le produce beber. El vanidoso que cree que todos los demás son admiradores. El rey que cree que todos son súbditos. El farolero que apaga y enciende el farol sin descanso. ¿Por qué? No lo sabe, solo porque es la consigna. Nos recuerdan a muchos de nosotros estos personajes o en cierto modo a la vida que podemos ver reflejada hoy en tantos aspectos. El geógrafo que jamás había salido de su despacho y que documentaba y hacía los mapas a partir de lo que venían a contarle los exploradores. O el contador de estrellas que se apropia de ellas porque a nadie se le ha ocurrido antes. Una idea que no queda tan lejos actualmente, ¿verdad? Y que se dedica a contarlas. Por eso decía que es un libro en el sentido revolucionario, que nos invita a mirar al ser humano, a respetarlo, a creer en su grandeza. Tenemos también al guardarraíles, que nos habla de la prisa, los trenes que van y vienen. ¿Y a dónde van? No lo sé, siempre van con prisa. ¿A dónde van? A ninguna parte. Realmente no van a ninguna parte. Y tenemos también, por supuesto, a la serpiente, al zorro, del que ya hemos hablado, que Saint-Exupéry conoció. Y tenemos a la serpiente, que en este caso, contrariamente a la carga negativa que suele tener este personaje, este animal, Saint-Exupéry aquí trasciende esa carga. Aunque es verdad, hay que decir que Saint-Exupéry bebió bastante de la cultura católica que recibió de su madre, de esas creencias y de ese respeto desde un punto de vista no solo religioso, sino más bien espiritual, digamos. Saint-Exupéry era un hombre profundamente espiritual, que si bien bebió de toda esa cultura, su madre les leía la Biblia de niños, digamos de esa cultura también de un modo poético.
entendida la Biblia con esa carga que tiene repleta de parábolas, de poesía. Y Saint-Exupéry pasó de toda esa cultura que le transmitió su madre desde el punto de vista del amor cristiano, de la trascendencia, de ese sentido de la trascendencia y de la unión, de lo colectivo, a un mensaje profundamente espiritual que él hizo propio. Y este mensaje también se ve reflejado, por ejemplo, en la serpiente, que aquí no tiene una connotación negativa, sino que es el primer personaje con el que se encuentra el Principito al llegar a la tierra. Y además le dice, vengo a conocer a los hombres. Le dice, estás muy solo, vengo a conocer a los hombres. Y la serpiente le dice, con los hombres también se está solo, con los seres humanos también se está solo. Le dice, qué pequeña eres, qué poco poderosa, cómo puedes ser tan ufana. Le dice, bueno, pero con solo siendo tan fina, con solo una mordida te puedo transportar, te puedo trasladar, lo puedo cambiar todo. Bueno, este personaje, la serpiente, que es muy interesante, como le llama Saint-Exupéry en el libro original, con un francés exquisito, porque él llama a la serpiente drôle de bête. Drôle de bête en francés es bestia de broma, bestia de mentira. De hecho, es lo que le dice el Principito a la serpiente, ¿cómo pretendes darme miedo si eres una bestia de broma, de mentira? Me dice, pero más poderosa que el dedo de un rey, ¿no? Puedo trasladarte con solo una mordida. Bueno, pues drôle de bête, bestia de broma, esto es un guiño a la guerra. Hasta el armisticio, la guerra en Francia se conoció como drôle de guerre. Drôle de guerre, guerra de broma, guerra de mentira. Con esto que nos está diciendo Saint-Exupéry, que él sabía que iba a desaparecer y a morir en la guerra. Y había aceptado su destino como combatiente, consciente, como él solía decir, de que para realmente transmitir, comunicar y dejar un mensaje, él no podía dejarlo solo con su palabra, tenía que dejarlo con su ejemplo, con su vida. Intentaron desmovilizarlo muchas veces de la Segunda Guerra Mundial, que no siguiera combatiendo, había superado la edad permitida para volar, tenía la salud bastante deteriorada por los numerosos accidentes que había tenido, le daban altas fiebres volando y en altura, entraba a la cabina del avión con dificultad y aún así quiso seguir volando hasta el final, sabiendo y aceptando el destino del combatiente, que siempre fue el mismo que el del piloto. La muerte, una muerte en la que él nunca creyó. Él siempre supo que no había muerte y ahora veremos por qué. Pero el Principito nos está anticipando eso, nos está diciendo que la guerra se lo va a llevar y que ha aceptado ese destino, que es la serpiente de la guerra la que lo va a morder. Realmente es realmente bella y tierna, además, esa imagen de la serpiente que muerde al Principito. Y fíjense que desde el principio este personaje, lo tenemos todos en mente, lleva una bufanda amarilla anudada al cuello. Desde el principio, como la serpiente que es amarilla. Todos llevamos la muerte anudada al cuello. Por eso el libro está tan repleto de símbolos, de poesía. Y Saint-Exupéry acepta ese encuentro con la serpiente, pese a que también el piloto intenta convencerlo de que no vaya a ese encuentro. Saint-Exupéry fue a ese encuentro con la serpiente, igual que fue ese encuentro con su última misión, con las últimas misiones que consiguió pidiendo favores para que no consiguieran desmovilizarlo de la Segunda Guerra Mundial, porque él quería dejar su mensaje, no solo con su obra, sino también con su propia vida. No solo intentaron desmovilizarlo, sino que le costó bastante después de su exilio reintegrarse en las fuerzas aéreas de la Francia libre. ¿Por qué le costó tanto reintegrarse en estas fuerzas aéreas? No solo porque hubiera superado la edad para volar, sino porque sobre él pesaba el veto directo del general Charles de Gaulle, que dirigía el movimiento de la Francia libre desde Londres. Charles de Gaulle y Saint-Exupéry estaban enemistados porque el general le pidió en reiteradas ocasiones a Saint-Exupéry el apoyo para su causa y Saint-Exupéry en reiteradas ocasiones se lo negó. ¿Por qué? Porque no creía en la causa de Charles de Gaulle, lo veía como un dictador en potencia y pensaba que más que liberar a Francia quería hipotecar su futuro político. Decíamos al principio que Saint-Exupéry era alérgico a cualquier dogma, así que rechazó apoyar la causa de Charles de Gaulle. Además, también se enemistó con él porque Charles de Gaulle quería liberar a Francia sin el apoyo ni la ayuda de Estados Unidos. Y Saint-Exupéry promovió todo lo contrario. Durante su exilio en Nueva York, promovió la intervención de Estados Unidos en la guerra porque pensaba que sin esa participación no iban a conseguir liberar al mundo del nazismo.
Charles de Gaulle y sus seguidores nunca se lo perdonaron, nunca se lo perdonaron. Así que, ¿qué hicieron? Lo calumniaron en vida, durante los últimos años de su vida lo calumniaron. Fue acusado de colaboracionista con el gobierno de Petén en diversas ocasiones, tuvo que salir al paso a desmentir esas acusaciones y una vez que Saint-Exupéry desaparece en misión de reconocimiento aéreo y El Principito empieza a crecer y crecer su éxito hasta convertirse en el libro más vendido y traducido de todo el siglo XX francés, no pudiendo acabar con su fama, lo que hacen es encasillarlo como libro infantil y juvenil. Y podemos rastrear esta idea y esta grandísima intuición, esta idea, el primer autor que la sostiene con gran intuición y acierto fue el escritor Pedro Sorella, que fue además mi maestro y el que me llevó a descubrir a Saint-Exupéry a través de su maravilloso su maravilloso ensayo Dibujando la tormenta. Él me llevó al descubrimiento de Saint-Exupéry, era un grandísimo experto en este autor y es el primero que sostiene esta gran intuición que después hemos podido comprobar y rastrear en Francia que es cierto, porque durante el éxito y la gloria de Saint-Exupéry por su desaparición y por el éxito del Principito, los gaullistas se dedicaron a intentar encasillarlo y a decir que era un libro que de buenos sentimientos, pero una moral simplona, ramplona y que estaba bien para la juventud. Sigue así encasillado de alguna manera. Hay quien rechaza El Principito por decir que es un libro cursi, por decir que es un libro blando, sentimentaloide. Por eso estoy insistiendo en esta idea, en los profundos mensajes que encierra, mensajes verdaderamente revolucionarios en un sentido humanista, desde ese humanismo que actualmente nos falta. Por eso vamos al Principito, por eso buscamos beber del Principito, que es aquello que hace que el Principito haya trascendido países, culturas, idiomas, generaciones, religiones, ideas, que es aquello que hace que todos nos reconozcamos en el Principito. Pues bien, porque más allá de esa profunda ternura que el propio autor siempre tuvo y que nos transmite, y que es algo inherente al ser humano y que no se puede impostar ni improvisar, porque el Principito nos habla de algo que todos sentimos, y es de esa soledad profunda que de alguna manera todos sentimos como personajes que hemos caído en este planeta y que siempre en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido un poco solos e incomprendidos, sintiendo que el lenguaje, que las palabras son insuficientes para alcanzar una comunicación plena con el otro. Por eso Saint-Exupéry buscaba un lenguaje universal como la música, quería llegar al corazón de los seres humanos, no a la razón. Él quiere llegar al espíritu, él quiere llegar al corazón. Eso es El Principito. Y todavía nos encontramos con que hay quien denosta El Principito porque parece un libro fácil, sentimentaloide, simplón, pero ¿quién es capaz de escribir un Principito, de llegar al corazón de tantas generaciones, de tantos seres humanos trascendiendo países, culturas, ideas y dejarnos mensajes tan profundos y tan vigentes en los que nos reconocemos? Todo eso nace de todas esas vivencias que el autor recolectó en su corta experiencia y vivencia de 44 años y ni siquiera el general Charles de Gaulle, ni sus seguidores, ni los siglos han podido acabar con el amor que tantas personas y tantas generaciones sienten y siguen sintiendo por esta obra, y en el que además nos dejó mensajes de esperanza, mensajes reveladores, mensajes incluso revolucionarios, como decía, y no solo en un sentido humanista y de reencuentro con el ser humano, sino también en un sentido místico, profundamente espiritual, porque con eso quiero también terminar. Dentro de toda esa simbología que nos deja Saint-Exupéry, decía: la serpiente es la muerte, él sabía que iba a morir con la guerra, lo había aceptado. De hecho, las 44 puestas de sol que un día, estando muy triste, contempló el Principito, no son sino los 44 años que vivió su autor. Pero incluso en el año 2012, los investigadores descubrieron, una subasta, se subastó un capítulo inédito del Principito, un capítulo que su autor no incluyó. Saint-Exupéry escribía de largo y luego cortaba hasta quitar más de lo que dejaba. Bueno, pues este capítulo que no incluyó y que se subastó en el año 2012 en París, era un capítulo que dedicaba a un personaje que es con el primero que se encontraba al llegar a la Tierra. La primera versión no se encontraba con las serpientes, sino con otro personaje que los investigadores denominaron el crucigramista. ¿Por qué?
Porque este personaje, cuando el Principito se lo encuentra, está muy ocupado también intentando desvelar una palabra de 6 letras. Entonces los investigadores han pensado pues, que era una suerte de crucigrama lo que estaba haciendo este personaje. Realmente yo me inclino a pensar a otra teoría, y es que en la época de Saint-Exupéry era muy frecuente que los combatientes, mientras estaban esperando durante la Segunda Guerra Mundial entre misión y misión, jugaran un juego que era el juego de las 6 letras. Y yo creo que aquí es lo que está replicando Saint-Exupéry, el juego de las 6 letras. Bueno, pues este personaje le dice al Principito que está muy ocupado, al pequeño príncipe está muy ocupado buscando una palabra de 6 letras que empieza por G y que significa, viene a decirle en francés, gargarismo. Gargarismo es como algo muy ufano, ¿no? Realmente hacer gárgaras de una forma ufana. Los investigadores se inclinaron por pensar que esta palabra podía ser guerre, en francés, guerra. ¿Por qué? Bueno, empieza por G, es en lo que estaba Saint-Exupéry en ese momento. Yo me inclino a pensar que puede ser gol. Charles de Gaulle, lo cual sería un guiño, me parece que mucho más interesante y sugerente, y Saint-Exupéry no era nada literal, en todo caso, nunca lo sabremos. Ahí quedará como misterio, igual que su desaparición, de la que ya vamos a hablar y voy a terminar con ello. Saint-Exupéry desapareció un 31 de julio de 1944 sin dejar rastro. Su cuerpo, como su personaje, como su famoso Principito, nunca fue encontrado. También por eso en El Principito nos está anticipando su muerte. Él despegó de Córcega aquella mañana a hacer una misión de reconocimiento sobre la Provenza, de reconocimiento fotográfico, y nunca regresó. Los radares pudieron seguirlo hasta entrar en Francia. Se sabe, esa misión la había conseguido como un favor, no se sabe muy bien por qué realizó aquella misión que no le correspondía, él no quería ser desmovilizado. Sus superiores incluso habían sopesado la posibilidad de desvelarle el secreto del desembarco para desmovilizarlo. Él no lo permitió y quiso volar hasta el final. Esa mañana se sabe que antes de desaparecer de los radares sobrevoló el castillo de su infancia. Y después bueno, desapareció sin dejar rastro. Durante décadas no se supo nada. Su cuerpo nunca ha sido encontrado. Pero ya en los años 2000, 64 años después de su desaparición, un pescador encontró una esclava con su nombre y el de su esposa en las costas de Marsella. A raíz de aquello, los investigadores, submarinistas empezaron a buscar, y un buzo experto también en Saint-Exupéry consiguió localizar unos años después el pecio de Saint-Exupéry, el avión en el que volaba y en el que desapareció. Bueno, con los años hubo que pedir permisos, burocracia, pero pudo ser recuperado ese pecio, y aún así sigue abierto el misterio. Durante muchos años se creyó que bueno, se especuló con todo tipo de posibilidades, por qué había caído en el mar Saint-Exupéry, por qué había desaparecido, se especuló con una avería que no era infrecuente, se especuló, pese a que ya volaba con los famosos P-38, se especuló con una avería en el inhalador de oxígeno, simplemente una avería en el inhalador de oxígeno era suficiente para morir. Se especuló con que, a raíz de su deteriorado estado de salud, le hubiera ocurrido algo, o se especuló incluso con la posibilidad del suicidio, porque él estaba muy triste en esos años y muy desesperanzado. Una teoría que yo personalmente siempre he descartado. Pero es verdad que él dejó una nota en su escritorio justo antes de desaparecer, en la que decía: si soy derribado, no lo lamentaré. La termitera futura me espanta. Yo nací para ser jardinero. La termitera futura me espanta y odio su virtud de robot. Yo nací para ser jardinero de los seres humanos. Aún así, él amaba la vida y estaba muy vivo. Y por la correspondencia, además, que intercambió con su madre y sus seres queridos poco antes, no es muy sólida, nunca fue muy sólida la hipótesis del suicidio. Pues bien, tiempo después, años después, un aviador, un piloto nazi, un piloto alemán, acabó confesando, no hace muchos años, que él había derribado el avión de Saint-Exupéry y que durante años lo ocultó. Esto fue a raíz de las investigaciones con el pecio. Este piloto acabó confesando que él había sido el que había derribado el avión de Saint-Exupéry, Horst Ripper. Lo ocultó durante toda su vida, por dos cuestiones. Bueno, pues por lo que eso le hubiera podido suponer para su trayectoria vital y profesional, pero también y sobre todo porque él se hizo aviador por Saint-Exupéry, por ser admirador
de las obras de Saint-Exupéry. Él llegó a la aviación leyendo los libros de Saint-Exupéry. Así que Saint-Exupéry era su héroe, el héroe que él mismo acabó derribando. Es una idea también bastante poética, bastante exuperiana, y no obstante, pese a que esta confesión, dejémoslo ahí, sigue habiendo incógnitas al respecto. Hay quien dice que nunca sabremos realmente cómo murió, cómo desapareció Saint-Exupéry, porque su cuerpo nunca ha sido encontrado. Y con ello, con esta desaparición, nos seguirá sugiriendo. En todo caso, él desaparece como su personaje, sin dejar rastro. Pero nos deja un mensaje, y con esto ya sí que termino. Él nos dice, se lo dice el Principito al piloto poco antes de desaparecer: parecerá que muerto y no será verdad. Parecerá que muerto y no será verdad. ¿Por qué le dice esto el Principito al piloto? Saint-Exupéry no tenía miedo a morir. Buscó combatir hasta el final. Había convivido con la muerte desde niño. No solo a través de la pérdida de sus amigos, los pilotos, los combatientes. Con 4 años había perdido a su padre y con solo 15 había perdido a su hermano. Bueno, su hermano con 15 y él con 17, siendo un adolescente, había perdido a su hermano François, su hermano que cogió una pulmonía estando juntos en el colegio y a raíz de aquella pulmonía murió, falleció. Poco antes de fallecer, el hermano de Saint-Exupéry, solo 2 años menor que él, apenas un jovencito de 15 años, Saint-Exupéry tenía solo 2 más, un jovencito de 15 años, que no se sabe si es un hombre o es un niño, como el Principito. Pues este jovencito manda a llamar a su hermano mayor en su lecho de muerte, poco antes de morir, para dictarle testamento. Y en ese momento le lega una bicicleta, un motor, una carabina, algún juguete, lo que podía legar un niño de 15 años. Pero le legó algo mucho más importante, que está en el germen y en el origen del Principito, y que Saint-Exupéry recordaría en una de sus misiones de guerra, en concreto la que realizó sobre la ciudad de Arras, cuando estaban siendo bombardeados por los nazis, antes del armisticio, e intentando abrir una brecha, haciendo un reconocimiento fotográfico para abrir una brecha por la que intervenir. Durante ese vuelo casi suicida, que estaban siendo disparados desde abajo por los nazis, de nuevo con algún copiloto y con los mecánicos, él decía: ¿saben los que nos disparan desde abajo que nos están forjando? ¿Saben los que nos disparan desde abajo que nos están forjando? Y en ese momento volverá a su infancia, al castillo de su infancia, y volverá a su hermano, y nos dejará esa clave, ese mensaje que su hermano François le dijo cuando solo tenía 15 años y estaba a punto de morir. Uno no muere. Nos imaginamos que tememos a la muerte, pero tememos lo inesperado, la explosión. Nos tememos a nosotros mismos. La muerte, no. Cuando se la encuentra, ya no hay muerte. Mi hermano me dijo: no te olvides de escribir todo esto. Cuando el cuerpo se deshace, aparece lo esencial. El hombre solo es nudo de relaciones. Solo las relaciones cuentan para el ser humano. El cuerpo, caballo viejo, lo abandonamos. ¿Quién piensa en sí mismo cuando muere? Este es el mensaje que le dejó su hermano François a Saint-Exupéry y que él replica de alguna manera, no solo en piloto de guerra, sino que convierte en un personaje y en el germen de esta esencia del Principito. Este hombrecito de cabellos dorados, que no sabemos si es un hombrecito o un niño, y que le dice al piloto: parecerá que muerto y no será verdad. De ahí que Saint-Exupéry no temiera la muerte, de ahí que dejara esa nota: si soy derribado no lo lamentaré. La termitera futura me espanta, la nuestra, y odio su virtud de robot. Yo estaba hecho para ser jardinero de los seres humanos. Lo sigue siendo con su voz y con su palabra. Muchas gracias.